Bueno, buenas tardes, Ricardo. Estamos con Ricardo, es el papá de Alejandro, que queríamos preguntarte un poco cómo fue y cómo es hoy, cómo fue ser su papá cuando él era chico, y cómo es hoy, que ya es grande, cómo ha cambiado su vida, qué cosas te gustaría contarnos sobre él. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, digamos, la trayectoria con Alejandro fue más o menos común en el sentido de que hubo desde las primeras detecciones que nosotros hicimos de conductas que no nos parecían. Alejandro es el quinto de mis 5 hijos, así que teníamos alguna experiencia previa de paternidad y maternidad, con lo cual, digamos, la evolución, Alejandro tiene 35 años, la evolución de su primera etapa desde el nacimiento y demás fue la normal comparado con el resto de sus hermanos. En fin, tuvo toda la atención pediátrica que tuvieron sus otros hermanos, además, bueno, no lo quiero extender mucho porque esto es más o menos en este ámbito, a lo mejor ya se ha hablado, pero a los 2 años más o menos empezamos a detectar, o 1 año y medio, un poco antes, algunas conductas. Eso hicimos todo el proceso, todo el curso sonorum, digamos, hasta que llegamos a un diagnóstico alrededor de los 4 años. Bueno, obviamente era una paternidad relativamente experimentada, en el sentido de que llegaba después de 4 hijos anteriores, si bien con una diferencia bastante grande con su hermana, la que le sigue para adelante, que tenía 9 años más. Así que bueno, fue condicionada toda su etapa de, digamos, de infancia y la mía como padre de un chico por su condición. Obviamente yo pasé por las mismas etapas que solemos pasar los padres en esos casos. Primero desconcierto, falta de información. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, si bien esto es, digamos, es un poco producto de los años míos también decirlo, y lo repito, pero el mundo era bien distinto, sobre todo en materia de acceso a la información. Digamos, yo recuerdo que la sensación que yo tenía, y siempre la reitero porque me parece un ejemplo bastante gráfico, era la de un náufrago, ¿no? Es decir, mirar alrededor y no encontrar nada, nada de lo que uno estaba buscando, que era algo parecido para consultar, para tanto en el ámbito médico como en el ámbito de otros chicos, padres, amigos, parientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo me encontré a veces, estas son pequeñas anécdotas que yo doy para decir cuál era el desconcierto, yendo a una librería, al Ateneo, por ejemplo, a buscar libros de autismo, como si yo pudiera entender algo, porque en general eran libros de psiquiatría, digamos, de neurología, que, digamos, yo no tengo conocimiento de esas disciplinas, pero igual, era tanta la desesperación, digamos, incluso en inglés. Yo hablo inglés, pero hay cosas de ciertas terminologías que se me escapan. Bueno, ese era el ejemplo, digamos, para decirlo en términos muy resumidos, de cuál era la sensación de desamparo y de falta de contención que uno tenía en este caso. Bueno, nosotros, digamos, más no nos unía el amor sino el espanto, nos juntamos, muchos padres, en esa condición. Cuando se dio una circunstancia, un congreso internacional, nos empezamos a conocer. Ahí yo diría que se rompió un poco el aislamiento y uno pudo encontrar caminos para interactuar con otros padres. Y bueno, ya era un alivio el hecho de sentir, bueno, no soy el único, digamos, ¿no es cierto? Que esto no resuelve el problema, pero te hace estar un poco más acompañado. Entonces, desde la contención eso significó mucho. Después, desde la evolución de Alejandro, bueno, obviamente lo que parecía la contradicción inicial, a mi juicio, era que, digamos, si bien digamos, este es un país
colonizado por el psicoanálisis, ¿no? Yo no tengo nada con el psicoanálisis, de hecho hago terapia hace muchos años, pero aplicar la herramienta del psicoanálisis a un chico no verbal de 4 o 5 años no me parecía prudente, pero parecía que el camino conducía hacia ahí. Entonces, obviamente, eso generó incluso situaciones de discusión con los profesionales y demás, pero siempre desde el lugar de debilidad que uno tiene como padre, ¿no? En estos casos. Bueno, nosotros formamos parte desde la institución que yo conduzco, de APADEA, de hacer una ruptura en esto, que era introducir los tratamientos conductuales en Argentina, que para lo que era el mainstream de la neurología era medio mala palabra, no de la neurología, de la psiquiatría, era mala palabra porque se nos llegó a decir que nosotros lo que queríamos era amaestrar a nuestros chicos, ¿no? Entonces, tal era la ruptura que había, digamos, y todavía en la Argentina debe haber sido uno de los últimos países en donde se empezó a admitir que el origen de la condición no era psicológico, o no era solamente psicológico. Pero mirando después de los años, uno dice, ¿cómo se podía haber sostenido eso cuando los datos objetivos eran concretos? De manera que la prevalencia es 3 o 4 a 1 de varón a mujer. Eso ya solo destruía cualquier argumento de que era un origen de la mala relación con la madre, etcétera, etcétera. Porque si fuera eso, podría ser igual si la criatura era nena o era varón, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso costó, yo diría que tiñó a lo mejor los primeros años de la relación. Después, una vez que esto lo encuadramos en una determinada abordaje terapéutico, bueno, también dio muchas vueltas, no había mucha experiencia en ese entonces en la Argentina, estamos hablando del año 90, Alejandro nació en el 86, 90, 91, 92, así que bueno, yo digo siempre que los chicos de esa generación, todavía yo le digo chicos porque es la manera también de enunciar que nosotros actuamos de una manera sobreprotectora sobre ellos, ¿no? Fueron un poco conejillos de Indias, ¿no? Se fue experimentando, los padres también, porque para ser padre no hay manual, y mucho menos manuales para ser padre en condiciones diferentes, digamos, ¿no? Porque yo, si bien manual no había, pero después de 4 hijos uno puede asumir que tiene cierto expertise en determinadas cosas. Si bien cada hijo es distinto, así que creo que las antecedentes sirven hasta ahí, digamos, ¿no? Y uno también es distinto, porque no es lo mismo. Yo tengo 5 hijos, mi primer hijo lo tuvo la madre a los 22 años míos, o 23, y a esa edad no es lo mismo que tener un hijo a los 40, digamos, ¿cierto? Entonces, pero aún así, digamos, yo creo que toda esa primera etapa, la primera infancia de Alejandro, estuvo muy condicionada por esas idas y vueltas, por nuestra propia desorientación, por nuestra angustia desde ya, y por la falta de contención, ¿no? Bueno, esto fue rearmándose, y bueno, así fue evolucionando. Digamos, las respuestas que uno busca, yo todavía no las he encontrado, a pesar de los 35 años de Alejandro. Pero uno siempre tiene, y esto ya a lo mejor es un poco desordenado porque pasamos ahora, uno siempre conserva esa especie de idealización fantástica de que algún día va a aparecer un chip, ¿no es cierto?, que le puedas intercambiar en el cerebro, o alguna neurona que se pueda operar de alguna manera para que se vuelva a producir la reconexión de lo que está, para decirlo en términos vulgares, desconectado, ¿no? Y bueno, hoy, digamos, con bastante distancia, algo de eso está pasando, digamos, porque hay experiencias como Neuralink, o todas estas cosas, más allá de lo que el comentario que nos merezca desde el punto de vista digamos, de ético, y etcétera, etcétera, creo que va en ese sendero, ¿no es cierto? Y yo no descarto que
yo no lo voy a ver seguramente, pero que en algún momento, en los próximos 20, 25, 30 años, haya posibilidades de, digamos, de detectar, digamos, zonas con más precisión y vinculación neuronal que permitan una reconexión, que es lo que hoy está afectando la conducta de nuestros chicos, ¿no? Pero bueno, después, bueno, en el caso personal mío, Alejandro vivió con sus hermanos y con nosotros hasta yo me separé cuando Alejandro tenía, eh, a ver, 8 años, 8, 9, y vivió con la madre y los hermanos, pero yo estaba presente hasta que cuando Alejandro tenía 12 años, pasó a vivir conmigo. Y desde entonces, durante más de 20 años, vivió exclusivamente conmigo. Cuando digo exclusivamente, es decir que, digamos, convivimos él y yo en una casa, nosotros dos. Así que, bueno, eso me dio yo diría, un conocimiento de sus conductas y sus actitudes y demás, lo cual no quiere decir que eso haya mejorado la manera en que yo lo he asimilado o que mis reacciones han sido siempre las correctas. Esto no es así, pero eso yo lo pongo sobre la mesa en el sentido de que tengo una historia, digamos, y Alejandro también la tiene. Habrá que, si él se pudiera expresar verbalmente, habría que preguntarle a él qué opinó de estos 20 años viviendo con su padre, ¿no? Así que, obviamente, yo diría que la trayectoria siempre ha estado, hay algo que ha estado presente desde el punto de vista digamos, del vínculo y demás, es que yo soy consciente de, como yo decía, yo introduje la palabra sobreprotección. Si algo hoy uno, después de la experiencia, se da cuenta es que probablemente, digamos, la autocrítica que yo puedo hacer es que a lo mejor no, yo siempre pequé de pensar que Alejandro podía menos de lo que podía, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es humano, uno trató siempre de resolverle todos los problemas y no sé si esto le hizo bien o no. Yo diría en términos de las personas no autistas, seguramente no. Si él hubiera sido un chico sin esta condición y yo hubiera actuado de la misma manera, no hubiera sido bueno para él. Bueno, eso es lo que creo que ahí siempre ha estado atravesada mi relación con él por la culpa, ¿no? Y esto es algo que yo trabajo en terapia hace 20 años, pero muy bien no lo debo haber hecho, así que, porque cada tanto aparece. Eh, pero el gran momento era, yo racionalmente siempre tenía claro de que iba a llegar un momento que para beneficio de Alejandro y el mío también, tenía que producirse ese destete, digamos, un destete tardío, digamos, porque, o sea, racionalmente yo siempre pensé mi vida como que en algún momento Alejandro iba a vivir no conmigo, en otro ámbito, con en otra comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, si bien racionalmente yo lo tenía claro, absorberlo y admitirlo me llevó muchos años. Si bien con esto creo que también esa situación necesita una contraparte, ¿no? Es decir, uno tiene que tener un lugar, y lamentablemente en la Argentina no hay muchos, por suerte yo he dado con uno de ellos, que es la comunidad San Ignacio, donde está Alejandro, donde no solamente haya un probado expertise técnico para digamos, conducir una organización que permita convivir a personas con esta condición, sino que haya una contención afectiva y un vínculo que no es, lamentablemente, no es del todo común en instituciones de este tipo. Entonces, esa condición se daba, pero a mí me costaba igual tomar la decisión final de decir, bueno,
a partir de esta noche Alejandro no duerme más conmigo. Eso fue gradual. Hace 2 años que Alejandro está viviendo en la comunidad San Ignacio. A mí yo podría decir que superado todo el tema culposo y demás, me sirvió, me vino bien. Yo creo que mi calidad de vida mejoró. Creo que la de él también, por estar compartiendo con pares, pero esto él lo puede expresar solamente a través de su conducta, que por el momento pareciera decir esto, pero no de otra manera. Y yo tuve que aceptar que tenía límites, como todos tenemos, porque Alejandro, dentro de las condiciones que son más o menos habituales en la condición, que es que tiene algunas veces conductas disruptivas, con heteroagresión y autoagresión. Bueno, cuando se daban esas condiciones, por suerte no con excesiva frecuencia, yo ya encontraba que tenía límites hasta físicos para manejarlo, porque bueno, yo tengo 75 años, él es un chico joven, fuerte, y muchas veces me he encontrado con la imposibilidad de contenerlo físicamente, ¿no? Así que eso fue también lo que me terminó de decidir, a decir, bueno, tenemos que buscar una alternativa para que esto sea sobrellevable, digamos, y que él pueda tener una vida plena y feliz, y yo también. Así que bueno, esto se dio hace unos 2 años, yo estoy muy conforme, y a mí como padre también me mejoró mi calidad de vida. Cada tanto me agarra algún ataque de culpa, pero bueno, esto es normal, y lo trabajo en mi terapia. Bueno, Ricardo, muchas gracias. ¿Y vos cómo lo ves hoy, a Alejandro, cuando lo ves, cuando lo vas a visitar, o no sé si va también a tu casa? ¿Qué ves de diferente que te hace saber que esto que contabas recién, que estás en lo cierto, que tu calidad de vida y la de él son mejores ahora? Sí, yo a él lo veo alegre, lo veo conectado, más allá de, obviamente, hay una condición ahí que esto la comparación es siempre con su condición. Él, por lo que estoy informado también de la institución, yo voy una vez por semana a verlo, él no viene a casa, y me da la sensación de que está en un lugar, yo incluso los últimos 4 años antes de que Alejandro se fuera a vivir a la institución, yo había alquilado una casa afuera porque me parecía que igual era mejor, obviamente, tener un espacio, un lugar donde pueda que vivir en un departamento. Así que, o sea que los últimos 4 años que vivimos juntos, lo vivimos en una casa, con espacio, etcétera, etcétera. O sea que esos últimos 4 años creo que él también, digamos, tuvo una posibilidad de despliegue distinta que estar en casa. Igual no estaba todo el día en casa, iba a natación, hacía un montón de actividades, y los fines de semana iba a la comunidad. Yo lo veo, por lo que dicen los terapeutas que lo siguen y lo atienden, y los médicos, lo veo contento, integrado, digamos, con algunos episodios también digamos, digamos, de conductas disruptivas que en algún momento también ocurren, y lo veo registrando la situación, cuando él registra cuando uno lo va a visitar, también registra cuando se va, pero no lo registra de una manera dramática. Al principio me daba la sensación de que él quería retenerme, porque cuando yo decía, bueno, yo me voy, Alejandro, qué sé yo, Alejandro es no verbal, no sé si lo dije antes, él, bueno, me agarraba y venía hasta la puerta conmigo, y últimamente ya es como más natural, ¿no es cierto? El otro día fuimos, cosa que yo hago ahora, pues, pandemia por medio, hubo varios meses que no nos pudimos ver, y ahora hace poco retomamos un programa que era habitual en nuestro caso, que yo cuando lo voy a visitar voy al mediodía y vamos a comer a algún lugar, a alguna parrilla, así también es un cambio en su rutina. Y el otro día llegamos, y se bajó del auto con un terapeuta. Yo siempre hago que me acompañe algún terapeuta de allá, y se bajó, le di un beso y se fue solo para adentro, muy tranquilo.
Yo también otra de las cosas que por ahí en el desorden del relato tuve que aceptar es que yo pretendía ser muy autosuficiente y yo he ido de vacaciones con Alejandro, él y yo solos. La verdad que no fueron buenas vacaciones. Para mí seguro y probablemente para él tampoco. Hasta que desde hace 4 años o algo así acepté, 4 o 5, aun cuando vivíamos juntos, que yo no podía ir de largos viajes en auto él y yo solos, porque en algún momento podía haber una conducta de él, pero también pensé que me podía pasar algo a mí, digamos, ¿no es cierto? Que no era yo tan omnipotente como me creía, que en ese caso hubiera sido casi peor, digamos, ¿no es cierto? Así que los programas que hacemos fuera de la institución o en casa, yo siempre los hago acompañados, salvo que sea algo muy breve, porque, bueno, es aceptar los límites que uno tiene y además creo que hace que todos podamos disfrutar de otra manera. Yo las últimas vacaciones, semanas que me he pasado en la playa con Ale, fui con un acompañante y la verdad que la pasamos bárbaro. Pudimos disfrutar, ¿no? Digamos, si no era una situación muy estresante, digamos, y que cuando uno está estresado le transmite también esto a Alejandro, ¿no? Así que esto es inevitable. Así que más allá de que no lo puede expresar o no lo pueda verbalizar, creo que ha sido mejor para los dos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés contar alguna otra cosa sobre él, lo que hayas vivido, o si querés transmitirle algo a la gente que tal vez no conoce, a personas con autismo, a jóvenes con esta situación. Si querés transmitir algún mensaje, bienvenido. Sí, en realidad desde este lado del mostrador, lo que nosotros advertimos es que, digamos, todavía no hay la suficiente información, ¿no es cierto? Si bien se está evolucionando en enfocar el autismo dentro de un enfoque de neurodiversidad, y apuntalar también las cosas positivas, porque en general lo que nos pasa, pero también nos pasa a los padres, ¿no? Yo tengo una anécdota que es muy ejemplificadora, porque además es fuertemente autocrítica. Yo muchas veces en reuniones, cuando cuestionamos la falta de aceptación o demás que tienen para la sociedad las personas diferentes, yo digo, ¿cómo le voy a objetar yo a otro cuando yo en general me tengo que cuidar muy bien para que cuando me pregunta alguien por mi familia, yo no diga, yo tengo un hijo que es autista, ¿no? Lo sigo diciendo, mal, a pesar de que, y sé que es una burrada total, porque yo tengo un hijo que es inteligente, lindo, feo, flaco, gordo, dormilón, pero ¿por qué no sigue saliendo todavía? Destacar su diferencia, ¿no es cierto? Bueno, eso es la realidad. Entonces nosotros luchamos primero desde adentro para que las personas distintas o que tienen una condición que los hace diferentes sean vistas como personas, digamos, que sean aceptadas en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, y esto, discúlpame el chivo, pero nosotros en Apadea tenemos un programa que se llama Te Acepto, ¿no? Que lo hemos copiado, no el nombre, pero la condición, es decir, de que estamos intentando que muchos lugares donde se desarrolla nuestra vida fuera de nuestra casa, es decir, un cine, el shopping, el consultorio del odontólogo, el peluquero, etcétera, etcétera, sean lo que lamentablemente para esto se entiende más por la expresión inglesa, que sean autism friendly, ¿no? Es decir, que sean amigables con el autismo. Y yo siempre cuando he tenido que dar una charla para explicar esto a alguna institución, empresa, hotel, que se sume al programa, digo, bueno, yo quiero, el ideal nuestro sería que pueda llevar a mi hijo, pueda ir con mi hijo a cualquier espacio, la farmacia, el peluquero, así como lo llevo a la casa de un amigo, ¿no? Porque yo, ¿por qué lo llevo a la casa de un amigo sin tanta explicación? Porque, bueno, hay una conexión, hay un conocimiento y eso deriva en una aceptación. Bueno, ojalá el mundo que todos soñamos, yo lo digo en nombre del autismo, pero no es la única condición, tengamos un mundo que sea para todos, y todos seamos iguales en ese mundo.
bueno, tenemos que empujar las barreras, esa es la realidad. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que es maravilloso poder hablar con vos y que nos compartas esto sobre Alejandro. Así que, bueno, fue un gusto y cualquier otra cosita que quieras decir, acá estamos. No, bueno, muchas gracias a ustedes porque esto obviamente, si algo nunca va a ser, nunca va a ser suficiente es la difusión de la condición, así que todo lo que se haga para eso nosotros lo vamos a agradecer siempre. Bueno, Gracias y hasta hasta la cualquier próxima momento. entonces. Igualmente. Chau, chau. Chao.